Buenos días para todos, mucho gusto, mi nombre es Andrés Felipe Yaramaya, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al grupo 310 de la asignatura Física General. Este es mi documento de identidad. El día de hoy estaré hablando sobre el simulador virtual y los vectores. Esto, para empezar, en la guía nos pide que debemos hallar la variable sí la hallamos con los dígitos que tenemos en nuestro número de identificación. Al sumarlo me da un número total de 46. Después lo que hacemos es ingresar a la aplicación. Le damos en componente teórico. Bajamos y aquí está. Entonces nos pide que debemos hallar los vectores base. Para hallar los vectores base lo que debemos hacer es reemplazar donde está la variable sí por nuestro dígito. Mi caso fue 46, entonces procedo a borrar la variable sí. Entonces al realizar la división me da que 46 dividido 10 sería 4.6. Debemos realizar la técnica de redondeo y entonces me queda en 5. 46 dividido 20 me da 2,3. En este caso no podemos aproximarlo porque está por encima de 5. Entonces me quedan 2. El vector B nos da que 46 dividido 14 es 3.2. Como está por encima de 5 no puedo aproximarlo, me quedan 3. Y en el caso de la Y sería 46 dividido 10, me queda igual que arriba, 4.6, la aproximación. Entonces después me dice que debo digitar estos datos en el laboratorio virtual para ver cómo se refleja el vector. Le damos aquí en ecuaciones, le damos aquí donde dice el botón más, vector base. Entonces tenemos que para el vector A, 5x, 2y. Entonces aquí ponemos 5x, 2y. Vector B tenemos 3x, 5y. 3x, 5y. Aquí tenemos nuestros dos vectores básicos. Para reflejar su valor, le damos aquí donde dice valor en la parte superior derecha y para ver el ángulo, le damos aquí igualmente. Aquí tenemos los dos vectores base y este sería el vector sumante o la suma de los dos vectores. Entonces, la guía nos dice que debemos completar este cuadro con la información que nos brinde los vectores. Entonces nos dice que para el vector A, la magnitud, si le damos en el vector A, le damos clic sobre él, aquí arriba se nos refleja una serie de datos que sería magnitud, dirección, componente X y componente Y. Dice que tiene una magnitud de 5.4. Aquí digitamos la magnitud 5.4. Una dirección de 21.8. Damos la dirección que sería 21.8. En componente X sería 5.0 y componente Y 2.0. 5.0 y 2.0. Para el vector B decimos que tiene una magnitud de 5.8. Magnitud de 5.8. Un ángulo de 59.0. Una dirección de 59.0. Componente X, componente Y 3.0 y 5.0. El vector C, que sería la suma, que sería el vector suma, como nos dice la guía. Entonces el vector C nos da valor de 10.6, una magnitud de 10.6, una dirección de 41.2, un componente en X de 8 y un componente Y
de 7. Entonces, aquí podemos hallar los datos que nos piden la tabla. En el caso de este vector nos dice que 2a. Entonces lo que hacemos es jugar con estas variables y ponerle aquí 2a. Dice que 2a y 2b. 2a, 2b. Automáticamente el vector suma se aumenta y los demás también. Y aquí él realiza la multiplicación. Entonces sería 2a sería 2 por 5.4, nos da un valor de 10.8. 2b sería lo mismo. Entonces tenemos 2a 10.8, una magnitud 10.8, dirección 21.8, componente x, componente y. Verificamos los datos. En vector b, una magnitud de 12.7, dirección de 59.0. 12.7, 59.0. Componente en x sería 6.0 y el componente y 10.0. Vector suma, magnitud de 21.3, ángulo de 41.2, componente x de 16.0 y componente y de 14.0. Después nos pide en el vector 3a, entonces ponemos 3a. Nos dice que el vector b debe ser 5. En este caso se nos sale tenemos el vector 3a, nos dice que tiene una magnitud de 16.2, un ángulo de 21.8, componente en x de 15.0 y un componente y de 6.0. Verificamos los datos, son correctos. En el vector 5b nos dice que tiene una magnitud de 29.2, dirección de 59.0, componente en x de 15.0 y un componente y de 25.0. Vector suma tiene una magnitud de 43.1, una dirección de 45.9, un componente en x de 30.0, componente y de 31.0. Después nos dice que debemos poner un vector de menos 5a. Le damos en la flecha que indica hacia abajo, menos 5a. Y 3b. Entonces, el vector a nos daría una magnitud de 26.9, una dirección de menos 158.2, componente x menos 25.0 y componente y menos 10.0. Entonces, para el vector 3b sería una magnitud de 17.5, dirección de 59.0, componente en x de 9.0 y componente y de 15.0. Y vector suma sería una magnitud de 16.8, un ángulo o una dirección de 162.6, componente x sería menos 16 y componente y sería 5. X menos 16 y componente y 5. Bueno, y esta sería la solución para la tabla o para el punto número 1 que nos pide el ejercicio. Asimismo, la pregunta que quiero dejarles para mis compañeros debería ser como empezar desde lo básico y saber qué es el teorema de Pitágoras. Entonces, esa sería mi pregunta. Muchas gracias.